La rutina se había convertido en mi única compañera. Cada día el amanecer traía consigo la misma serie de tareas: preparar el desayuno, llevar a mi hijo al colegio y luego enfrentar un hogar silencioso. La soledad se había instalado en cada rincón, como una sombra que no se iba. Miraba por la ventana, deseando que algo rompiera la monotonía de mi vida. La ciudad vibrante de Valencia, con sus festivales y mercados, parecía ajena a mi existencia. Un día cualquiera, mientras organizaba algunos documentos en la mesa del comedor, escuché el timbre de la puerta. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y allí estaba un amigo de mi hijo, con una sonrisa despreocupada y una energía juvenil que me sorprendió. Su presencia iluminó la habitación de una manera inesperada. Me invitó a recordar mis propios años de juventud, cuando todo parecía posible. Esa tarde, mientras conversábamos sobre trivialidades, sentí un cosquilleo en el estómago. Era un sentimiento extraño e inusual para mí, no sabía si era la nostalgia o algo más profundo. A medida que hablaba con él, noté cómo su mirada se detenía en mí más de lo habitual. Los ojos brillantes y llenos de vida contrastaban con mi vida gris. La conversación fluyó naturalmente, pero había una tensión sutil en el aire. Con cada risa compartida y cada mirada prolongada, me pregunté si era correcto sentirme así. Sabía que era mucho más joven que yo, sin embargo, había algo en su forma de ser que me atraía irremediablemente. La conexión emocional que había anhelado durante años parecía estar al alcance de mi mano. Al caer la tarde, decidí ofrecerle algo para beber. Mientras servía un par de vasos de agua fría, nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí como si una chispa recorriera mi brazo. Era un roce inocente, pero me dejó aturdida por un instante. Él sonrió tímidamente y apartó la mirada. Ese pequeño gesto encendió una llama dentro de mí. A medida que pasaban los minutos, las dudas comenzaron a asaltarme. ¿Qué pensaría mi hijo si supiera? ¿Era esto solo una fase pasajera, o algo más serio? La rutina diaria me había hecho olvidar lo que era sentirse deseada y viva. Pero aquí estaba yo, sintiendo cosas por alguien cuya juventud me recordaba lo lejos que estaba de mis mejores años. Cuando finalmente se despidió y salió por la puerta, el eco de sus pasos resonó en el pasillo vacío como un recordatorio doloroso de mi soledad. La calidez del encuentro me dejó con ganas de más, quería volver a sentir esa conexión nuevamente. Al cerrar la puerta detrás de él, me quedé inmóvil por unos momentos. Sabía que tenía que enfrentar mis deseos ocultos y las implicaciones morales que eso traería consigo. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos sobre él invadieron mi mente mientras miraba al techo en busca de respuestas. Me preguntaba si podría permitirme explorar esta nueva sensación sin poner en riesgo lo poco que tenía, mi relación con mi hijo y la imagen que había construido como madre soltera responsable. El dilema pesaba sobre mí como una losa, sin embargo el deseo seguía creciendo dentro. Cuando finalmente decidí encender el televisor para distraerme del torbellino emocional en mi interior, sabía que este encuentro no sería el último. Algo había cambiado dentro de mí esa tarde, estaba dispuesta a explorar lo desconocido aunque eso significara arriesgarlo todo por una conexión prohibida e inesperada. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. Me desperté con el eco del beso en mis labios, una mezcla de confusión y emoción recorriendo mi cuerpo. La culpa me asaltó de inmediato. ¿Qué estaba haciendo? Era un amigo de mi hijo, un adolescente lleno de vida y sueños. Pero la conexión que había sentido era innegable. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido en la casa parecía amplificarse. El tintineo de los platos resonaba en mis oídos como un recordatorio constante de la realidad que enfrentaba. Mi hijo aún dormía, ajeno a lo que había ocurrido. La idea de que pudiera descubrirlo me llenaba de ansiedad. Sin embargo, la tentación seguía acechando como una sombra que no podía ignorar. Decidí salir a caminar por el mercado central para despejar mi mente. Los aromas vibrantes y los colores vivos me envolvían mientras navegaba entre los puestos. Las frutas frescas y las flores brillantes parecían burlarse de mi confusión interna. En medio del bullicio, me encontré pensando en él, en su risa y en cómo sus ojos se iluminaban cuando hablábamos.
A medida que avanzaba por las calles adoquinadas, recordé cómo había sido nuestra conversación la tarde anterior. La chispa entre nosotros había sido palpable, compartimos risas y miradas cómplices. Era un momento sencillo pero lleno de significado, algo que no había experimentado en años. De repente sentí un escalofrío al recordar su toque, como su mano había rozado la mía mientras hablábamos. Esa conexión era peligrosa, pero también liberadora. ¿Podría permitirme seguir explorando esta atracción sin perderme a mí misma? La idea era tentadora y aterradora a partes iguales. Al regresar a casa, mi corazón latía con fuerza al pensar en el próximo encuentro. ¿Sería posible que él también sintiera lo mismo? La duda me consumía mientras servía el desayuno a mi hijo. Intenté actuar con normalidad, pero cada palabra parecía cargada de significado oculto. Cuando finalmente llegó el momento de salir nuevamente, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción al saber que lo vería otra vez. Nos encontramos en un parque cercano, donde solíamos llevar a nuestro perro hace años. El aire fresco y el canto de los pájaros creaban un ambiente perfecto para nuestra reunión clandestina. Al verlo acercarse, mi corazón se aceleró. Su sonrisa iluminó mi mundo gris, era como si todo lo demás desapareciera por un instante. Nos sentamos en un banco apartado y comenzamos a hablar sobre cosas triviales, películas, música y sueños futuros. Sin embargo, pronto la conversación se tornó más profunda y significativa. Hablamos sobre nuestras inseguridades y anhelos, compartimos momentos vulnerables que nos acercaron aún más. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron intensamente y nos besamos. El mundo exterior se desvaneció mientras nuestros labios se encontraban. Ese instante fue todo lo que deseaba pero al mismo tiempo todo lo que temía. Cuando nos separábamos lentamente comprendí que este camino podría llevarme hacia una oscuridad inesperada. La realidad regresó con fuerza cuando escuché risas lejanas, amigos suyos estaban cerca, riendo sin preocupaciones del mundo adulto que yo enfrentaba. El temor comenzó a apoderarse nuevamente de mí. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? ¿Y si eso arruinara no solo nuestra conexión sino también mi relación con mi hijo? Me debatía entre el deseo ardiente y la responsabilidad aplastante mientras miraba hacia el horizonte incierto frente a mí. El día siguiente amaneció con un aire de confusión. La risa de mis pensamientos se entrelazaba con la sensación de culpa que me seguía como una sombra. Me encontraba atrapada en un laberinto emocional, donde cada esquina parecía llevarme más lejos de la razón. Mientras preparaba el desayuno, recordaba el momento en que nuestros labios se encontraron, un instante que había cambiado todo. La rutina habitual se sentía diferente, la casa estaba llena de un silencio tenso. Mi hijo salió a la escuela, ajeno a lo que había comenzado a gestarse en mi vida. La idea de mantener este secreto me llenaba de ansiedad. ¿Era posible seguir adelante sin que nadie lo supiera? Me preguntaba si había tomado una decisión correcta al dejarme llevar por esa atracción. El mercado central me esperaba con sus colores vibrantes y aromas tentadores. Aquel lugar siempre había sido un refugio para mí, pero ahora me sentía como una intrusa en mi propia vida. Caminé entre los puestos, tratando de distraerme, pero cada sonrisa y saludo me recordaban lo que ocultaba. Al llegar a mi puesto favorito, pedí un café y observé a la gente pasar. Parecían tan felices, tan despreocupados. De repente vi a uno de los amigos de mi hijo acercarse al mercado. Mi corazón dio un vuelco, no podía permitir que me viera allí, así que me escondí tras una columna. Él hablaba animadamente con otro chico y su risa resonaba en mis oídos como una melodía prohibida. La culpa se intensificó al pensar en cómo podría afectar nuestra relación si alguien llegara a enterarse. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba encontrar respuestas y claridad sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Esa noche quedamos para cenar en un pequeño restaurante alejado del bullicio habitual. La atmósfera era íntima y romántica, las luces tenues creaban un ambiente perfecto para hablar sin preocupaciones. Mientras compartíamos risas y anécdotas, la conexión se hacía más profunda. Las miradas cómplices eran innegables, y el mundo exterior parecía desvanecerse.
Nuestros labios se encontraron nuevamente, y ese beso encendió una chispa que no sabía si podría controlar. Sin embargo, al salir del restaurante noté a un amigo del chico observándonos desde la distancia con una expresión sospechosa en su rostro. El temor regresó como una ola fría. ¿Habría visto algo? ¿Podría arruinarlo todo? La posibilidad de ser descubierta comenzó a consumir mis pensamientos. El camino hacia casa se sintió más largo de lo habitual. Reflexioné sobre lo que estaba haciendo. Era madre primero, pero también era mujer con deseos y anhelos olvidados por años. En el fondo sabía que esta relación traía consigo riesgos incalculables. Al llegar a casa, la tensión era palpable, cada ruido parecía amplificarse en el silencio de mi mente inquieta. Me pregunté si podría continuar con esta doble vida sin perderme en el proceso. Esa noche traté de dormir, pero mis pensamientos no cesaron. Las dudas se apoderaron de mí mientras contaba las estrellas desde mi ventana. Un grito ahogado resonó en mi interior. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? Las repercusiones podrían ser devastadoras no solo para mí sino también para mi hijo. La confusión reinaba mientras cerraba los ojos. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de que las circunstancias nos arrastraran hacia algo irreversible y doloroso. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo también compartiera mis inquietudes. A pesar de la alegría que había sentido la noche anterior, un peso abrumador se instaló en mi pecho. La conexión que había forjado me llenaba de vida, pero el temor a las consecuencias me mantenía en un estado de alerta constante. Mientras preparaba el desayuno, cada ruido parecía amplificarse, cada paso resonaba como un eco de mis pensamientos. Mi hijo llegó a la cocina con su habitual despreocupación. «¿Qué tal la noche?», preguntó mientras se servía un vaso de leche. Su mirada era inocente, pero en su interior quizás albergaba sospechas. La culpa me atravesó como una daga afilada. «Todo bien, solo un poco de trabajo», respondí con un tono que intentaba ser casual. A medida que avanzaba el día, la imagen de su amigo no se desvanecía. Pasamos la noche juntos y las risas compartidas resonaban en mi mente, pero también lo hacía el eco de la realidad que me rodeaba. Los festivales estaban a la vuelta de la esquina y Valencia vibraba con energía. Sin embargo, yo solo podía pensar en cómo ocultar lo que había comenzado a florecer entre nosotros. Mi hijo decidió salir con sus amigos esa tarde y me dejó sola en casa. Aproveché para reflexionar sobre lo sucedido. Me senté en el sofá y miré por la ventana mientras los niños jugaban en la plaza cercana. En ese instante una mezcla de nostalgia y deseo me invadió. ¿Era correcto buscar consuelo en alguien tan joven? Las preguntas comenzaron a arremolinarse en mi mente. La tarde se desvaneció y decidí dar un paseo por el mercado central para distraerme. Los aromas de las frutas frescas y los pescados del día parecían invitarme a olvidar mis preocupaciones momentáneamente. Sin embargo, cada rostro que veía era un recordatorio del secreto que guardaba. Las risas ajenas resonaban como un contraste doloroso con mi propia soledad. Mientras caminaba entre los puestos, una amiga me saludó efusivamente. «¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Cómo va todo?». Su mirada curiosa buscaba algo más que una respuesta superficial. La presión social comenzaba a hacerse sentir, no podía permitir que alguien sospechara de mis acciones. «Todo bien», respondí rápidamente intentando desviar la conversación hacia temas triviales. Pero sus ojos seguían escrutando mi expresión. «Te veo diferente», dijo con una sonrisa cómplice que no logré interpretar. Al regresar a casa encontré un mensaje inesperado en mi teléfono. Era él preguntando si podíamos vernos esa misma noche para hablar sobre lo sucedido entre nosotros. La emoción recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica, el deseo ardía dentro de mí mientras pensaba en nuestras interacciones pasadas. Sin embargo, otra parte de mí gritaba advertencias sobre los riesgos involucrados. Decidir encontrarme con él significaría cruzar una línea aún más peligrosa entre lo prohibido y lo correcto. La incertidumbre se apoderó de mí mientras sopesaba mis opciones. ¿Debería seguir adelante o dar un paso atrás antes de que fuera demasiado tarde? La vida estaba tomando giros inesperados y cada elección podría cambiarlo todo para siempre. El día siguiente amaneció con una tensión palpable.
Mientras preparaba el desayuno, mi mente daba vueltas a lo que había ocurrido en el festival. La emoción y la culpa se entrelazaban en mi pecho, creando un nudo que no podía deshacer. Era como si cada rayo de sol que entraba por la ventana me recordara lo que había hecho, lo que había sentido. Cuando mi hijo llegó a casa, noté su mirada inquisitiva. Había algo diferente en él, como si también sintiera que algo no estaba bien. Intenté actuar con normalidad, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La idea de que pudiera descubrir la verdad me aterrorizaba. ¿Cómo fue el festival?, preguntó, tomando un sorbo de su zumo. Divertido, respondí, tratando de mantener la calma. Había mucha gente y los fuegos artificiales eran espectaculares. Él asintió, pero su expresión era de duda. Sabía que había más detrás de mis palabras, y eso me inquietaba. La conexión entre nosotros parecía haberse debilitado. Esa tarde, mientras caminaba por el mercado central de Valencia, rodeada de colores y aromas vibrantes, mis pensamientos seguían atrapados en ese laberinto emocional. El bullicio del mercado contrastaba con mi interior en calma tensa. De repente vi al chico acercándose con una sonrisa brillante. «Hola», dijo con una chispa en los ojos. «¿Te gustaría dar un paseo?» La invitación era tentadora y peligrosa al mismo tiempo. Acepté sin pensarlo mucho, la necesidad de sentirme viva era abrumadora. Caminamos juntos por las calles adoquinadas, hablando de cosas triviales mientras una parte de mí sabía que esta conexión era más profunda. «¿Qué piensas sobre hacer esto público?», preguntó él repentinamente. Su pregunta me golpeó como un balde de agua fría. «No sé si es lo correcto», respondí, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Pero me gusta estar contigo», insistió él. «No debería ser un secreto». El peso de su deseo me hizo sentir culpable y emocionada a la vez. Pero justo cuando iba a contestar, un amigo suyo apareció inesperadamente a la vuelta de la esquina. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó el amigo con una mirada curiosa. Mi corazón se detuvo por un instante, el malentendido se cernía sobre mí como una sombra amenazante. El chico intentó restarle importancia a la situación, pero sabía que había cruzado una línea peligrosa. La conversación se tornó incómoda y forzada hasta que finalmente nos despedimos del amigo y continuamos nuestro camino en silencio. Las palabras no fluyeron como antes, el aire entre nosotros se volvió denso con secretos no dichos. Al llegar a casa esa noche encontré a mi hijo esperándome en la sala. Su rostro mostraba preocupación y curiosidad mezcladas. «Mamá», comenzó con cautela. «¿Hay algo que debas contarme?» El momento se sentía crucial, podía sentir cómo mis decisiones estaban al borde del abismo emocional. Era ahora o nunca para enfrentar mis sentimientos y las consecuencias de mis acciones. La presión aumentaba mientras buscaba las palabras adecuadas para explicarle lo inexplicable, mi atracción prohibida hacia su amigo y el dilema moral que enfrentaba cada día. Un silencio pesado llenó la habitación mientras sus ojos buscaban respuestas en los míos. Me encontraba atrapada entre dos mundos, ser madre o seguir mis deseos más profundos. El futuro se presentaba incierto y lleno de riesgos inminentes, sabía que cualquier respuesta podría cambiarlo todo para siempre. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de preguntas sin respuesta. Mi hijo, con su mirada inquisitiva, parecía atravesar mi alma. La tensión me hizo recordar los momentos felices que habíamos compartido, pero también las noches solitarias que me llevaron a esta situación. La atracción por el amigo de mi hijo se había convertido en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, una amiga apareció en mi mente, recordándome que siempre había sido un pilar en mi vida. Pero ahora, el temor de que ella pudiera descubrir mi secreto me llenaba de ansiedad. ¿Qué pensaría si supiera lo que estaba sucediendo? Las opiniones ajenas pesaban sobre mí como una losa. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, rompiendo el silencio. Su voz sonaba preocupada y eso me hizo sentir aún más culpable. En lugar de responderle, desvié la mirada hacia la ventana. El bullicio de la ciudad afuera parecía ajeno a mis dilemas internos. Un día antes, había tenido un encuentro casual con esa amiga en el mercado central.
Los aromas vibrantes y los colores del lugar contrastaban con el gris de mis pensamientos. Ella había mencionado algo sobre las relaciones modernas y lo complicado que era encontrar una conexión genuina en estos tiempos. En ese momento sentí que sus palabras resonaban profundamente en mí. Las cosas son diferentes ahora, dijo mientras elegía algunas naranjas frescas. A veces hay que arriesgarse para ser feliz. Esa afirmación quedó grabada en mi mente como un eco persistente. Regresando al presente, mi hijo continuó mirándome con desconfianza. ¿Por qué no me cuentas qué te pasa?, insistió. La presión crecía y cada segundo se sentía como una eternidad. La idea de confesarle todo me aterrorizaba, sabía que podría romper nuestra relación para siempre. Pero también pensaba en el amigo de mi hijo y en cómo su presencia había iluminado mis días oscuros. Era un dilema moral que no podía ignorar. En medio de esta tormenta emocional, recordé la noche mágica del festival donde pasamos la noche juntos bajo las luces brillantes y los petardos resonando a nuestro alrededor. Ese momento era una burbuja de felicidad en medio del caos de mi vida cotidiana. De repente un pensamiento alarmante cruzó por mi mente: ¿y si mi hijo descubría lo nuestro? La posibilidad me llenó de pavor, no solo perdería su confianza, sino también toda la estructura familiar que había construido a lo largo de los años. Mamá, su voz interrumpió mis cavilaciones nuevamente. Te veo distante. La sinceridad en sus ojos me desgarró por dentro. Con cada palabra no dicha, la distancia entre nosotros crecía más y más. Tenía dos caminos ante mí: seguir adelante con este secreto o abrirme a él y enfrentar las consecuencias. Justo cuando decidí hablarle sobre mis sentimientos contradictorios, sonó el timbre de la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar quién podría ser. ¿Sería él? Esa posibilidad me dejó sin aliento y con el corazón latiendo desbocado. El futuro se tornaba incierto mientras miraba a mi hijo y luego hacia la puerta. Una decisión crucial estaba a punto de tomar forma: todo cambiaría dependiendo de quién estuviera al otro lado. El timbre sonó de nuevo, rompiendo el silencio que había invadido la casa. Miré a mi hijo que fruncía el ceño, y luego volví mi atención hacia la puerta. La incertidumbre me consumía. ¿Sería él? La idea de verlo me llenaba de una mezcla de esperanza y miedo. Con un suspiro profundo, me acerqué a la puerta. Al abrirla encontré a un amigo de mi hijo con una expresión seria en su rostro. La sorpresa me golpeó como un rayo. No era el momento que había imaginado para hablar sobre mis sentimientos. El chico entró y notó la tensión en el ambiente. ¿Está tu madre aquí?, preguntó buscando a alguien más en la habitación. Mi hijo miraba desde el sofá, claramente confundido por la presencia del chico. Decidí actuar con naturalidad, aunque mi corazón latía con fuerza. No está, respondí. Pero puedo ayudarte con algo. El amigo se acercó y por un instante nuestras miradas se cruzaron en un silencio cargado de significado. Recordé las noches pasadas y cómo cada encuentro había dejado una huella indeleble en mí. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Quería hablar contigo sobre algo importante, dijo él finalmente. He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Las palabras resonaban en mi mente mientras mantenía la compostura ante mi hijo. La conexión emocional que había buscado durante tanto tiempo parecía estar al alcance de mi mano nuevamente. Pero las dudas comenzaron a surgir: ¿qué pasaría si todo se descubría? No sé si deberíamos, comencé a decirle, pero él me interrumpió. Lo sé, es complicado, respondió, su voz temblando ligeramente. Pero no puedo dejarlo pasar sin decirte lo que siento. El peso de sus palabras me abrumaba mientras recordaba lo que habíamos compartido en momentos robados. El deseo de seguir adelante chocaba con la realidad de ser madre y las responsabilidades que eso implicaba. Mi hijo se levantó del sofá y se acercó a nosotros, interrumpiendo el momento tenso entre los dos. Su mirada inquisitiva me hizo sentir vulnerable. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó desconfiado. La situación se tornaba cada vez más delicada, no podía permitir que mi secreto saliera a la luz así como así. Nada importante, dije rápidamente.
Solo estábamos hablando. El chico asintió, pero no pudo ocultar su incomodidad ante la presencia del joven frente a mí. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión crucial: continuar con esta relación secreta o enfrentar las consecuencias de mis acciones. Mientras los pensamientos giraban en mi mente como un torbellino, el amigo dio un paso hacia mí y tomó mi mano suavemente. «No quiero esconderme más», susurró. «Quiero estar contigo sin importar lo que digan los demás». La sinceridad en sus ojos era abrumadora y al mismo tiempo aterradora. Sabía que esto podría llevarme a perderlo todo: el respeto de mi hijo, mis amistades e incluso mi propia identidad como madre. Un grito lejano interrumpió mis pensamientos. Era una explosión del festival cercano, recordándome lo efímera que podía ser la vida y las decisiones que tomamos en ella. Sin poder contenerme más, miré fijamente a mi hijo mientras él seguía observando nuestra interacción con desconfianza creciente. Sabía que debía enfrentar esta realidad antes de que fuera demasiado tarde. El ruido de las explosiones en el festival se tornó un eco distante mientras me preparaba para hablar. La tensión en el aire era palpable. Mi hijo me observaba con una mezcla de sospecha y confusión. En ese instante comprendí que no podía seguir ocultando la verdad. «Necesito que me escuches», dije, intentando mantener la voz firme. Él frunció el ceño, su cuerpo se tensó. «Hay algo de lo que tengo que hablar contigo». Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no había tiempo para titubear. «Lo que pasó entre mí y tu amigo no es algo común». Me atrajo su energía, su forma de ver la vida. Su mirada se endureció, y eso solo aumentó mi ansiedad. «No quiero que pienses mal de mí», añadí, sintiendo que las palabras escapaban sin control. «No soy una madre perfecta, pero estoy aquí para ti. No quiero perderte». La reacción de mi hijo fue inmediata. Dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado. «¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué no hablas conmigo?». La decepción en su voz resonó en mis oídos como un tambor. «¿Por qué? Porque a veces uno busca cosas fuera de casa cuando siente vacío dentro», respondí, cada palabra más difícil de pronunciar que la anterior. La verdad era cruda y difícil de aceptar. Mientras hablábamos, el amigo de mi hijo apareció en la esquina del patio, ajeno a la conversación tensa que estaba teniendo lugar. Su presencia trajo consigo una oleada de recuerdos, risas compartidas y momentos robados bajo las luces del festival. El chico me miró con curiosidad antes de girar hacia mi hijo. «¿Todo bien?», preguntó con inocencia, como si no supiera lo que estaba pasando. Mi hijo lo miró con desdén antes de responder: «No, nada está bien». Su voz era un susurro lleno de dolor y traición. «No es culpa tuya», grité sin pensar, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo incorrecto. El amigo intentó intervenir: «No entiendo». Pero mi hijo lo interrumpió con un gesto brusco: «Vete». La tensión crecía como una tormenta inminente. La mirada del chico se tornó confusa mientras retrocedía lentamente. En ese momento supe que había tomado una decisión irreversible. Había puesto en peligro no solo mi relación con mi hijo sino también la amistad inocente entre ellos. «Esto no tiene por qué ser así», murmuré al aire vacío tras él, pero mis palabras se perdieron entre los ecos del festival. La atmósfera se volvió densa, cada segundo parecía alargarse mientras el silencio llenaba el espacio entre nosotros. Mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de perderlo todo, el cariño de mi hijo y la conexión reciente. De repente él dijo: «No puedo seguir aquí», y su tono marcó un punto sin retorno en nuestra relación. Se dio media vuelta y comenzó a alejarse hacia el interior de la casa. En ese instante comprendí que había desencadenado algo mayor que yo misma. Las repercusiones serían profundas y duraderas. Las risas del festival ya no sonaban alegres, eran un recordatorio sombrío del caos que había creado. Mientras observaba a mi hijo desaparecer por la puerta, sentí como todo se desmoronaba a mi alrededor. Había cruzado una frontera peligrosa sin saberlo completamente. Ahora debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones impulsivas.